¿cómo quedará la obligatoriedad de facturar electrónicamente para este año? ¿Qué plazos tienen los que aún no están facturando electrónicamente? Pues sí, ustedes tienen que hacer el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, ¿sí? Y en los parágrafos transitorios, resulta que el parágrafo transitorio 2 había sido un parágrafo que lo había creado el artículo 308 de la ley 1819 del 2016, pero ese parágrafo transitorio 2 otra vez lo volvieron a modificar con la ley 1943, con el artículo 16 de la ley 1943. Entonces les voy a mostrar este archivo. Este es un archivo que lo encuentran en el portal. Para el beneficio de quien vaya a escuchar la respuesta a esta pregunta, buscan en el portal este material que dice comparativo de normas afectadas por la ley de financiamiento, ley 1943 del 2018. Allí descargan este archivo de Word que les estoy mostrando. Este archivo lo hice yo, son 200 páginas donde vamos a poder ver qué decía la norma hasta el 2018 y qué empieza a decir a partir del 2019. Entonces buscamos el artículo 616-1 y ¿qué pasó? Pues que hasta el cierre del 2018 la norma en su parágrafo transitorio segundo, este de acá, decía que cuando llegara el 2019, todos los que pertenecieran al régimen común del IVA y al régimen común del INC iban a empezar a facturar electrónicamente. Pero entonces, en diciembre del 2018, la reforma tributaria, ley 1943, cambia el texto del parágrafo transitorio segundo, aquí ya dice otra cosa, y aquí ya dice que es la DIAN la que va a decidir, dice, la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales establecerá el calendario y los sujetos obligados a facturar que deben iniciar la implementación de la factura electrónica durante el año 2019. Entonces resulta que esto ya se empezó a cumplir, porque la DIAN expidió ahorita en enero del 2019 la resolución 002, la resolución 002 de enero 3 del 2019, y aquí está analizada, les voy a decir en cuál artículo, sí, a ver, se me está moviendo esto acá, les voy a decir en cuál artículo. Ustedes van a buscar en el portal este artículo, si es que hay alguien que todavía no se ha actualizado en este tema, ¿sí? Buscan este artículo que fue publicado en enero 22 del 2019, dice, primeros obligados a facturar electrónicamente durante el 2019, entonces aquí está el análisis a esa resolución 002 de enero 3 del 2019, y citamos el primer artículo de la resolución donde dice quiénes entonces por ahora son los únicos obligados a facturar electrónicamente. Entonces están diciendo los que sean grandes contribuyentes, los que eran grandes contribuyentes a febrero del 2018, los que eran grandes contribuyentes a febrero del 2018, ¿sí? Y todos aquellos que en los últimos 6 años anteriores habían solicitado autorización de numeración de facturación para facturar electrónicamente. Entonces solamente ellos son los que por ahora están obligados a facturar electrónicamente. Los demás vamos a tener que seguir esperando cuando la DIAN nos vaya avisando de que nos vayan convirtiendo en obligados a facturar electrónicamente. Pero entonces la DIAN en este momento ni siquiera está recibiendo más solicitudes de facturadores electrónicos voluntarios, ni siquiera eso. Hasta enero 18, lo dice esta misma resolución, iban a estar recibiendo esas solicitudes de facturadores electrónicos voluntarios y ya. La DIAN va a parar todo ese proceso porque la DIAN necesita hacer un cambio hacia la facturación electrónica con validación previa. ¿Por qué? Porque resulta que la actual factura electrónica que se viene usando pues es una facturación electrónica con validación posterior, o sea, se emite la factura electrónica y tienen 48 horas siguientes para hacerle llegar a la DIAN la copia, pero la DIAN va a cambiar todo este modelo a lo que se llama la validación previa, o sea, antes de despachar la factura al cliente, primero tendrá que pasar por una validación en los sistemas de la DIAN. Entonces, hasta cuando la DIAN ya tenga listo todo eso, ahí sí ya van a empezar a recibir más solicitudes de facturadores electrónicos voluntarios, o también la DIAN va a señalar a nuevos obligados a facturar electrónicamente. ¿Listo? Y aprovechemos para hacer también aquí un comentario de que el problema que se está generando en este momento en el 2019 con el rechazo de los tiquetes POS para usarlos como soporte fiscal de los costos y gastos, eso lo estableció un parágrafo que es el nuevo parágrafo cuarto. Aquí está el parágrafo cuarto que le agregaron al artículo 616-1. Entonces resulta que algunos andan interpretando que lo que dice este parágrafo cuarto se tiene que andar conectando con lo que dice otro parágrafo transitorio, ¿sí?, de este artículo
del mismo artículo 616-1, el parágrafo transitorio primero, porque en el parágrafo transitorio primero se dice: los requisitos, condiciones y procedimientos establecidos en el presente artículo serán reglamentados por el Gobierno Nacional, entre tanto aplicará las disposiciones que regulan la materia antes de la entrada en vigencia de la presente ley, y solo citan hasta allí, no leen el resto del parágrafo, no lo leen. Y el análisis verdadero de este parágrafo transitorio primero es que hay que compararlo con lo que ya decía hasta el 2018, aquí está lo que decía hasta el 2018. Entonces, este parágrafo no es en verdad un parágrafo nuevo, este parágrafo ya existía. En consecuencia, antes y después de la ley 1943, este parágrafo transitorio primero solo hace referencias a la reglamentación que se requiere para utilizar facturación electrónica. Pero este parágrafo transitorio primero no se tiene que andar conectando con lo que dice el parágrafo cuarto, ¿listo? Entonces, este parágrafo transitorio primero habla de que se necesita una reglamentación, ¿pero para qué? Para la facturación electrónica. ¿Por qué? Porque el resto del mismo parágrafo transitorio primero les está diciendo: las facturas se expiden de conformidad con los artículos. Estos artículos que ustedes empiezan a leer allí, esos artículos son los que se relacionan con la reglamentación de la facturación electrónica. Entonces, todo el parágrafo leído en conjunto me está dando a entender de que es un parágrafo que se relaciona es con la reglamentación que se necesita para la facturación electrónica. Y el parágrafo me dice que mientras no se expida una nueva reglamentación, la reglamentación que se va a seguir usando para las facturas electrónicas es la que ya está aquí, que es una reglamentación que aplica es para las facturaciones electrónicas con validación posterior. ¿Sí? Y se necesitará una nueva reglamentación para la facturación electrónica con validación previa, de la que hablé un rato. Entonces, lo mejor es no estar haciendo conexiones de un parágrafo con otro, sino entender que este parágrafo cuarto de acá arriba, les dice que a partir de enero del 2019 no sirven los tiquetes POS, no sirven, y eso ya lo ratificó la misma resolución 002 de enero 3 del 2019, donde la DIAN allá en esa misma resolución cita que los POS entonces no son aceptados fiscalmente, y no dijo que a partir de cierta fecha entonces empezamos ya con el rechazo de los POS. Y la intención de la norma es que ahorita en el 2019 nos bloquean con la aceptación de etiquetes POS, porque de seguro que muchos contribuyentes hacían trampa y metían en la contabilidad costos de otras empresas, pero porque los POS nunca traen el nombre del comprador. Entonces, y también hay algunos emisores de etiquetes POS que hacen muchas jugadas tributarias, que emiten los etiquetes POS, y si el cliente no se lo lleva, entonces son capaces de coger ese etiquete POS y borrarlo de la contabilidad. Así son de capaces. Entonces, por ahora empezó el bloqueo a los tiquetes POS, y ya en el 2020 incluso va a empezar el bloqueo a las facturas en papel y a las facturas por computador. ¿Por qué? Porque si usted lee el mismo parágrafo transitorio primero, hablan de unos porcentajes de rechazo que me van a rechazar si no están soportados en factura electrónica. Entonces, por ejemplo, durante este 2019, todo lo que yo compre en una factura en papel, factura de tipografía, pues me lo van a aceptar fiscalmente, ¿cierto? Pero ya en el 2020, si tengo mis costos soportados solo en facturas en papel, me van a rechazar el 20%, el 30%. Entonces, también ya en el 2020 empezará también un bloqueo hasta para las facturas en papel, la factura de tipografía. Entonces, hay que entender la lógica, es una manera de ir bloqueando las transacciones con documentos que no sean factura electrónica. Y en este 2019 empezaron ya con el tiquete POS.